En términos de dólar, de información, de lo que viene, lo que acaba de acontecer con el presidente de la Nación, lo que dijo el ministro de Economía, esta idea de dólar sin freno, en realidad tiene un freno. El freno es la banda, el freno es no el margen que se está dando entre dos bandas. Cuando esa banda se perfora es cuando el Banco Central le pone el freno. Exactamente, cuando pasa más o menos 1.450 pesos, es el techo de la banda, ahí interviene el Banco Central de manera directa, porque hay que decir algo, el Banco Central está interviniendo de manera indirecta con otras herramientas. Por ejemplo, suba de tasa de interés, por ejemplo, interviene en contratos futuros. Futuros es el mercado donde se pacta un precio del dólar hacia más adelante. Entonces hay algún tipo de intervenciones de manera indirecta, pero no la típica que conocemos nosotros, que es que el Banco Central vendió, compró reservas. Eso no, solamente lo puede hacer cuando el tipo de cambio supera el techo de la banda o cuando baja hacia el piso. Juan Mayor, ¿cuánto nos preocupa, buenas noches, cuánto nos preocupa a los argentinos el dólar? ¿Qué tenés medido de lo que piensa la opinión pública? Bueno, un montón nos preocupa el dólar, históricamente. Me parece que es una fibra sensible, considerando, veíamos el video de Tato Bores, ¿no? Considerando la historia económica de este país. Es Argentina, debido a la inconsistencia fiscal y monetaria que tuvo a lo largo de los gobiernos y las décadas, el dólar fue la moneda de reserva y el peso la moneda transaccional de los argentinos. Y esto genera ciertas alertas en la opinión pública cuando el dólar se mueve. Nosotros vemos un contexto de opinión pública en contraposición a las turbulencias políticas y económicas que pueden haber, bastante estable, ¿no? Hay bloques de apoyo, de adhesión y de rechazo en la sociedad que se están estabilizando bastante. Hay un núcleo duro del gobierno que se mantiene firme y hay un núcleo intermedio que se mantiene firme junto al gobierno, básicamente por el rechazo a lo anterior, que no quiere volver a lo anterior. La vuelta atrás. La vuelta atrás. Entonces, bueno, frente a la incertidumbre, vamos hacia adelante. Lo único que estoy seguro, dice este porcentaje de la opinión pública de la población, es que yo no quiero volver atrás, no quiero volver al kirchnerismo. Y eso es lo que mantiene cohesionada la opinión pública. Indagamos, por ejemplo, todos los meses sobre la crisis económica. Sí. Y no sé si esta placa justa la pasé, pero está bueno plantearlo, ¿no? Acá está. Esto es el esfuerzo económico, sí, ¿no? Pensando en un gobierno que plantea como consigna el ajuste y el sacrificio, es algo novedoso en la historia argentina. Tenemos que el 61% de los argentinos considera que el esfuerzo económico que están haciendo a nivel microeconómico los hogares vale la pena. Solamente un 39%, que se condice bastante con un poquito más grande ahora que el núcleo kirchnerista, considera que no vale la pena. Y del 61% que considera que el esfuerzo vale la pena, cerca del 20%, un 18%, dice que ya se están viendo las mejoras. Estas mejoras se dan básicamente, están relacionadas con la baja de la inflación, con la estabilidad de los precios y demás. Y un 43%, en clave esperanza, en clave expectativa, dice que las mejoras se van a ver en el mediano plazo. Bueno, ahí hay un punto y quiero mostrarles declaraciones de recién, de Caputo, cuando primero dijo, esto ya lo hemos visto, y después dijo, lo que nos importa es la inflación. Mirá cómo lo decía. Nuestro foco es la inflación y siempre, digamos, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sé, digamos, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo, y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Bueno, a partir de esto voy a una pequeña rueda. Iván, ¿qué significa que esto ya lo hemos visto? Digo, desde una lectura de economista. A ver, esta ya la vi, es lo que se está diciendo. Bueno, atrasaste el dólar, entonces necesariamente ahora se viene la devaluación. Digo, lo que han anticipado todos. A mí me resulta un lugar común que no me lo compro, la verdad. O sea, esto de el gobierno atrasó el dólar.
yo miro lo que pasó el año pasado y el dólar blue cayó. Y el gobierno no tiene forma de comprar ni vender en el dólar blue. Entonces, digamos, hay una cuestión que está... El año pasado, el tipo de cambio real cayó en Argentina, tanto en el mercado paralelo como en el mercado oficial, en conjunto con un fuerte descenso del riesgo país y una fuerte suba de las acciones. O sea, lo financiero mejoró, punto. Hubo buenas expectativas, se tomó bien la política económica y eso generó estos resultados. Hoy pasa todo lo contrario. Sube el riesgo país, caen las acciones y también sube el tipo de cambio. Entonces, no es que, porque atrasaste. Obviamente hay temas con la cuenta corriente, que si la compra de reservas o no, obviamente esas cuestiones influyen, generan alguna preocupación, etc. En lo que intenta decir Caputo es, esto no es lo mismo de siempre, acá tenemos superávit fiscal y eso cambia la cosa. Ahora, si me permitís, tratar de interpretar lo que está diciendo el Banco Central. El Banco Central, perdón, el Ministro de Economía dice, acá hay una banda. En el medio de la banda el dólar flota. Sí. Y la herramienta que tenemos para controlar la inflación es la cantidad de dinero. Ese es el modelo que propone el gobierno. Después Sofía hizo algunas precisiones que puede ser. Entonces, claro, si vos decís, mi herramienta para controlar la inflación es la cantidad de dinero, que la voy a mantener creciendo a un determinado ritmo que ya anticipó el Banco Central cuál va a ser, entonces no tenés mucho más margen. Bueno, esa es tu cantidad de dinero y ahí está. Bueno, espera, te voy a poner un punto ahí y seguimos peloteando acá con Sofi y también con toda la mesa. Porque hay otra cuestión, ¿no? Hay una cuestión que es un año de elecciones. Cuando uno mira la historia económica reciente, no hubo un solo año de elecciones donde no hay volatilidad en el tipo de cambio en la previa. Pero también siempre hubo política en ese contexto. Y mirá cómo justifica en este caso el ministro Caputo lo que ocurrió. Mirá. Arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados. Y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Ahí les doy el pie a ustedes, pero hay un tema con esto, que es un déjà vu, ¿no? Porque siempre hablamos de la complejidad de las variables. Me acuerdo cuando en una elección el expresidente Macri se enojó con los votantes por lo que había ocurrido el día después, lo que ocurría con el dólar, lo que pasaba con las acciones, lo que pasaba con el riesgo país. Si es por eso, digo, las variables macroeconómicas, las variables de secar la plaza y demás, no estarían alcanzando, digo. Entonces, es raro, me interesa el análisis, querías hablar, Carlos, y me interesa el análisis, que me corrijan si es que estoy equivocado, pero cuando empezamos a buscar factores políticos a temas que son económicos... Yo lo que quiero es incorporar una versión que en la mesa hasta ahora no está, que es el mundo. Cuando Carrino explica el año pasado y este año, efectivamente ocurrió lo que él describe. Ahora, el año pasado no estaba Trump y este año está Trump. Y esto ha modificado absolutamente las reglas de juego de Wall Street. Cuando aparece un jefe de la superpotencia occidental, cambiando el sistema de ingreso y egreso de productos a los Estados Unidos con todas las economías del mundo, esto produce consecuencias bursátiles y esas consecuencias bursátiles no pegan solamente, porque sería ilógico, en los mercados centrales, sino también en los emergentes. Entonces, yo creo que la variable internacional hay que incluirla, sobre todo porque cada vez va a estar más presente en América del Sur. Bueno, es correcto. Variable internacional por un lado. ¿Variable local cuál? Déjame nada más agregar que yo coincido que la variable internacional es más desafiante, pero cuando uno compara los países de la región, en todos bajó el riesgo país, excepto en Argentina, que este año viene subiendo el riesgo país. Variable local, bueno, la verdad que lamentablemente no se le puede hacer la pregunta al ministro, que hoy hablaron en el programa de streaming, para saber realmente qué es lo que pasó hoy, porque la gran pregunta... ¿Es el riesgo cuca? Bueno, hoy se disparó el tipo de cambio 4%, ¿Puedo aportar a eso? Porque claro... justo me piden que escriba algo, escribí una nota, digamos, tratando de descifrar, tampoco es que uno la tiene clarísima y ya entiende todo lo que pasa, hay que mirar, digamos. Pero claro, el título de la nota decía, bueno, entre el miedo al regreso acá. Y obviamente algunos van y me dicen, no, pero que
el kirchnerismo, nada. Es verdad, por ahí no es el kirchnerismo, porque Cristina ya pasó... Bueno, está. Pero, a ver, vos decías esta historia divertida de Macri se enojó. Mucha gente ese día que el dólar sube 25 pesos, en un país donde 25 pesos era mucho más de lo que es ahora, digamos... Macri se enojó e hizo que el dólar suba. Eso es un disparate. O sea, el dólar subió porque simplemente, digamos, la compra fue más grande que la venta. Consecuencia de otra cuestión, no del enojo. Después, por supuesto, que Macri podía estar enojado, digamos, pero no es que se enoje y castiga a los argentinos subiendo el dólar. Y el dólar sube cuando gana el presidente que era el kirchnerismo moderado. No era viene Kicillof que con el pasado marxista, no. Era el peronismo moderado de Alberto Fernández. Y ahora vos decís... ¿El kirchnerismo paladar negro tiene posibilidades electorales? Probablemente no. Juan no dirá si esto es así o no. Probablemente no. Pero bueno, qué sé yo, Yarlora dio 84% de aumento a los jubilados. ¿De dónde sacan la plata? O sea, los gobernadores moderados te aumentan el gasto, te votan leyes. Perdón, y déjame cerrar con esto. Yo creo que el mercado mira a la Argentina y dice, ¿quién garantiza el superávit fiscal? ¿Los vetos del presidente? No están. Si solo es eso... No están. Ese es el tema. Parece que ese es el tema, porque el gobierno tiene que... Ahí se explica un poco este giro en la ciudad de Buenos Aires para acordar con el PRO, porque el gobierno tiene que construir o reconstruir esos 87 héroes, el tercio en diputados, para defender el veto al aumento de las jubilaciones, que es el corazón del programa económico del gobierno, y por eso me parece que va a buscar ahora el acuerdo con el PRO, porque recordemos que hubo 9 diputados de PRO del bloque de Ritondo que se abstuvieron a la hora de votar eso, entre ellos María Eugenia Vidal, Sotolano, que era la lista de la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza. Entonces, me parece que el gobierno está buscando gobernabilidad, tanto cuidando a Ritondo en la provincia de Buenos Aires, como ahora ante la amenaza de los gobernadores que arman un partido para presentarse en las elecciones, después de perder 6-0 el gobierno en el Senado, me parece que hay un giro en eso más pragmático. Mirá, me resulta apasionante el debate porque es tan complejo como simple. Digo, lo simple es que la mayoría de la gente ve precios, por un lado, que es lo que dice el gobierno y tiene razón, que están con una tendencia a la baja, y ven por otro la temperatura del dólar. Pero detrás de escena está, por un lado, lo que está pasando en la política real, ¿no? Estos gobernadores que se alinean hoy por hoy con más propensión a la política que votantes. Esto es opinión, vos nos dirás, Juan, si es así. Te hablo de la foto, no la película, pero la película proyecta un poco lo que dice Iván. Por otro lado, tenés el tema de la provincia de Buenos Aires. Septiembre, a la vuelta de la esquina, la madre de todas las batallas, con todo un frente que se odian entre sí, pero juntos militando en el conurbano, Sergio Massa, pero ojo, hay una gran diferencia entre septiembre y octubre. Ojo. A ver. No, porque es muy importante analizar la película y no la foto. Septiembre es complejo para el gobierno. Son 2 meses, la película de 20, pero son complicadas las dos cosas, porque cuando ella habla del riesgo país, tiene razón, el pasado nos condena, Cuando cualquiera, en cualquier estructura, yo di una conferencia... Y aplaudimos un default. No, uno no. 9. Muchos. ¿No? ¿Cuántos fueron? Muchos, 7 por lo menos. Pero en todo caso, a lo que yo voy es... Yo di una conferencia hace 2 meses en Wall Street, había 21 ejecutivos de bancos y finanzas e inversión. Todos tenían la misma pregunta. Una única pregunta final era, ¿qué pasa en octubre? ¿Gana el kirchnerismo o gana Milei? Ahora, déjame que te diga algo vinculado a esto del 7 de septiembre y del 26 de octubre en provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre el aparato territorial del kirchnerismo va a trabajar a full. En octubre no va a haber aparato, porque los diputados nacionales no le interesan nada a los intendentes. Son 2 elecciones distintas. Obviamente, la elección de septiembre, que es muy compleja para el gobierno, muy compleja, porque el gobierno nacional va a ganar la primera sección, va a perder la tercera, y el interior de la provincia compensará o no. ¿Y sabés por qué compensará o no? ¿Por qué? Por lo que hizo Schiaretti y compañía. Porque en la 4ª sección electoral, quien tiene posibilidad de ganar es Somos Buenos Aires. Y en la primera sección electoral, a quien le va a querer robar boletas el kirchnerismo es a Zamora, porque es el enemigo fundamental de la candidata clave del kirchnerismo, que es la mujer de Massa en la primera sección electoral. Entonces, es muy distinta una elección de otra. Ahora, cuando vos te parás desde el mercado, obviamente ves las dos. Y decís, bueno, yo quiero ver qué pasa en septiembre. Yo te digo, si a mí un inversor extranjero me dice, ¿cuándo tengo que entrar en la Argentina a comprar acciones y bonos? Yo le digo, clarito, fin de septiembre.
Carlos, muchas gracias por haber venido. Tiene un compromiso. ¿Su hija viene? Sí, señor. Bueno, bienvenida. Y mis nietos. Bienvenida a su hija y bienvenido a sus nietos también para que los mime. Más información en esta noche caliente. Vamos a ver qué pasa en materia económica. ¿Qué dijeron recién? Mirá, ahí tenés. Año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, varios datos, ¿no? Por un lado está, Juan, la política, ¿no? Primero es el riesgo Cuca, después es la traidora. ¿Cómo ve el votante de La Libertad Avanza a la hoy vicepresidenta? ¿La ve como una traidora o la sigue bancando? Bueno, acá hay que diferenciar los círculos concéntricos en función de los niveles de información, que no todos, como presumimos que nos estamos en contacto con los medios, la política, las mediciones de opinión pública, creemos que todo el mundo está hiperinformado. Hay mucho votante de la opinión pública, de La Libertad Avanza, que no tienen ni idea de que existe una tensión, una pelea entre Villarroel y Milei, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces, en ese sentido, los niveles de imagen que tiene Victoria Villarroel siguen siendo altos. Hoy en día tenemos dentro de un ranking muy largo de dirigentes políticos que medimos de las distintas fuerzas, los dos dirigentes mejor evaluados son en primer lugar el presidente y en segundo lugar la vicepresidenta. Entonces, de algún modo hay una gran masa, una gran cantidad de votantes que no toma nota de esto que expresa. O sea, queda lejos, adentro de la Casa Rosada, ¿no? Porque el presidente gobierna desde la Quinta de Olivos, como lo aclaró hoy en su mayor parte. ¿Qué temperatura hay? ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy, digamos, cuando uno consultaba por el tema del dólar y demás, apuntaban al Cuca. No solo al riesgo Cuca, sino que también veían movimientos de sectores de financieros y bancos cercanos al kirchnerismo que decían están operando en contra. Como que hay una jugada de determinados operadores. Efectivamente, identificaban de hecho 3 de ellos muy importantes a los que acusaban de estar haciendo movimientos, decían, con excremento, ¿no? Para decir, hay un término, que estaban jugando muy sucio. Sí. ¿Era más escatológico? Era más escatológico todavía, sí, efectivamente. Esto era lo que veían. También que dicen están jugando así en la previa de la contienda electoral, ¿no? Dice, saben que vienen 3 meses de campaña, entonces están jugando fuerte en ese sentido. El gobierno se mostraba tranquilo, decía que ellos preveían que esto iba a pasar, que sabían que iba a haber volatilidad y que no los preocupaba, que eventualmente decían el porcentaje que creció y demás, que no era difícil de volver a ordenar si era necesario llegar a intervenir en caso de que se fuera de la brecha, ¿no? Bueno, ahí pongo un punto y les pregunto a Iván y a Sofi, les pido para la gente que nos mira, lo más simple posible. Yo les voy a tirar máximas de época y ustedes me dicen, ¿verdad o mentira? A ver. Verdad 1. Si la plaza está seca de pesos, no puede haber una presión con el tipo de cambio. No debería ocurrir lo que estamos viviendo. ¿Eso es verdad o no es verdad? Yo diría que es parcialmente verdadero. El tema es que a veces es difícil saber cuándo está seca. Entonces vos podés decir, bueno, voy a inventar, ¿no? La base monetaria es 150. Bueno, la voy a llevar a 120 para secarla. Y el dólar igual sube. Entonces por ahí tenía que secarla a 90, ¿me entendés? Entonces, y ahí es difícil saber cuál es el dato. Vos Eso manejás primero. la oferta, pero no sabés la demanda. El Banco Central lo que hace es ver cuántos pesos se circulan y saca la oferta, pero no sabes si vos vas a demandar muchos pesos o no. Es muy difícil. Por eso ningún país del mundo usa esta estrategia monetaria que el gobierno decidió aplicarla y no explica por qué esta y no otras, como decidir la tasa de interés. Es
le seco la plaza, que para la jerga es que no haya billetes, que no sobren los billetes, ¿eso indefectiblemente me genera un freno en la economía? Sostenido por un tiempo, por cierto tiempo puede ser, pero como una estrategia de estabilización de corto plazo, como podríamos estar viendo en este momento, no. O sea, digamos, se especulaba con que la tasa estaba en 30 y pasó a 45 y después a 65, entonces se va a morir la actividad. Bueno, pará, porque si esa tasa dura 15 días, no es tan grave, ¿no? Entonces, y mucho menos si lo que estás haciendo con la cantidad de dinero que después afecta a la tasa y que después supongamos que te acomoda la macro, bueno, si te acomodó la macro es bueno para la actividad económica eso. Entonces, no es tan lineal como... Pero bueno, tiene un sentido de que si sacás peso de circulación, lo que hace es, al hacer escaso los pesos, sube más la tasa de interés. Entonces, al subir la tasa de interés, afecta el nivel de actividad porque es más caro el crédito. Pero bueno, como dice Iván, en el corto plazo para estabilizar, bueno, no es el mal menor. Ahora, si durante muchos meses hay una tasa de interés alta y puede tener un efecto en la actividad económica. Le sumo una y ya hablamos un poco también de la política asociada a esto que está ocurriendo con el dólar. Durante las últimas semanas me pasó de hablar con empresarios y demás que me decían, no, está atrasado el tipo de cambio. Uno le preguntaba al gobierno, el gobierno te decía, tienen roto el prisma, está todo roto, porque en realidad esto es distinto por la cuestión de no emisión monetaria, porque no hay atraso cambiario, no quieren mirar hacia adentro de sus compañías. Lo que se produjo en estos días, ¿es una devaluación o no es una devaluación? En términos como... bueno, al final arranqué siempre yo, por más que hablemos de bandas, digo... Claro, yo diría que en términos técnicos, pero no hace tanto la diferencia, esto no sería una devaluación, porque una devaluación es cuando pasas de un tipo de cambio fijo a otro tipo de cambio fijo. Acá lo que hay es una depreciación real del tipo de cambio, ¿sí? O sea, una suba real del tipo de cambio, y digo real porque está por encima de la inflación. Entonces sí, pero hablaríamos de depreciación de la moneda en lugar de devaluación. Es una cuestión semántica. Una más. Sí, perdón, Sofi. No, y recordemos que el ministro festejó igual esto, sacó un tuit ayer diciendo que tenemos el mismo nivel de tipo de cambio que Macri cuando salió del cepo en 2016, dijo esto es una buena noticia, así que al final, bueno, estaba atrasado o no sabemos, pero ahora está en un mejor nivel, por lo menos más competitivo para el nivel de economía que tiene hoy Argentina. Desde que más o menos 25 años, 30 años que me dedico a esto, miraba las reservas del Banco Central. Toda la vida me enseñaron que las reservas del Banco Central te muestran la solidez, la fortaleza de un país, el respaldo que tiene su moneda. Es cierto que el gobierno había dicho que lo iba a eliminar al Banco Central, pero hoy Santiago Bausili, presidente del Banco Central, esto decía. Es un tema de bancos internacionales que tienen un costo de capital asociado con la exposición que tienen los distintos países y ese costo de capital se mide según la fotoexposición al último día del mes. Entonces tiene un incentivo para ese día reducir la exposición al país y al día siguiente volver a recomponerla porque ya no les resulta en el mismo costo. Es algo que se ve todos los meses. Hoy en día, con los bancos creciendo, con la economía creciendo, con los depósitos creciendo, el volumen es más grande. Hoy es 2.000 millones de dólares que van y vienen en el último día del mes. También es sobre una base de reservas mucho más grandes, con lo cual en términos proporcionales no es relevante. Necesito que me bajen al castellano no economista. ¿Qué significa esto? Lo que explicó técnicamente es que es verdad, el último día del mes siempre vemos que bajan las reservas 2.000 millones, por ejemplo, y todo el mundo dice, bajaron, ¿qué pasó? Y lo que estaba explicando ahí es que por un tema de balances y por cómo ve la foto el último día del mes, los bancos internacionales sacan dinero y lo mueven, pero mañana vuelve a subir. Es un tema que pasa todos los meses y baja el último día hábil del mes y sube el primer día hábil. Pero bueno, como vos decís, las reservas es un tema y de hecho acaba de salir lo del FMI que aprobó la primera revisión y ahí admite que no se cumplió con la meta de acumulación de reservas y lo que estaban contando hoy en el programa de Carajo, que mañana lo vamos a saber con más detalle, que es que se modificaron las metas y son menos exigentes de lo que venían siendo. Hay que ver igual el detalle fino que mañana lo va a publicar el FMI. Una más respecto de esto que es el tema del día. ¿Por dónde se van las reservas del Banco Central? ¿Y por dónde vienen las reservas del Banco Central? Vienen por exportaciones que nuestro país tiene en la matriz de commodities, la soja, el maíz, todo lo que tiene que ver con el campo, que hoy las commodities están en un momento de valores en el mundo como... No, bajos, históricamente bajos, ¿no? Y eso implica que los dólares que podrían entrar, ¿qué ocurre?
Bueno, digamos, el año pasado hubo una fuerte compra de dólares del Banco Central que la consiguió gracias al superávit comercial. Más exportaciones que importaciones. Sí, en parte las consiguió por ahí. Ahora también se incrementaron las reservas por el blanqueo, eso generó un ingreso de capitales importante. También hubo... Modelo de una sola vez. Lo que Sí, llamarían eso un de una hit de sola una vez. banda. Eso de una sola vez. Después hubo ingreso de... Pero hay ingresos financieros, hay ingresos de capitales. O sea, hay préstamos internacionales a empresas argentinas. Eso funcionó como un interesante llegada de capitales. Y después, bueno, el Fondo Monetario. O sea, Claro. el Fondo Monetario te dio 17.000, ¿no? Ahora, hasta ahora, con los 2.000 de estos van a ser 14.000. 12.000. 12 y 2, 14. El problema igual no es de dónde vienen los 14.000 millones de dólares, porque dólares Argentina va a tener, porque Energía, exporta, minería, y ¿cuánto campo, potencial agro. tienen? Sí, en 2030 van a entrar, Argentina puede llegar a exportar 60.000 millones de dólares por año solamente en energía y agro. El problema es que se van los dólares. ¿Y por qué se van los dólares? Porque el Banco Central está pagando cada vez que hay un vencimiento de deuda importante, va al Banco Central, saca de su cuenta y paga cash. Pero eso, te pregunto. Que no se hace así. No, ¿verdad? perdón, pero está No, bueno pero- lo que dice Sofi. Pero no sé si sí, pero no te queda Pero otra. no tiene otra salida. Ese es el Bueno, hay que tema. decirlo. Bueno, y ahí queremos- y ahí el tema clave vuelve a ser siempre el riesgo país. Por eso, a Claro. eso Por eso queríamos llegar. Le ponemos a la gente que, ¿por qué no te queda otra? ¿Por qué Iván dice no, que te queda otra? Porque hoy nadie nos presta. Hoy a la Argentina, dos cuestiones. El riesgo país, que hay que decirlo, este gobierno lo recibió por encima de los 2.000 puntos, lo bajó a 700 puntos, tiene que llegar por lo menos a 300 puntos más o menos para 300. recuperar, ¿no? Financiamiento Ese externo. es el tema. ¿Qué es lo que dicen en finanzas? Las deudas no se pagan, se refinancian. Para refinanciarlo hay que hacer una tasa de interés que sea atractiva. Hoy, con el riesgo país alto, esa tasa de interés no está. Ahora, ¿cuál es la crítica que se hace al gobierno? Y vos sabías que tú tenías que lograr refinanciar tu deuda. ¿Cómo se hace para bajar el riesgo país? Bueno, algunos dicen, y comprando, acumulando reservas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? No acumuló reservas para que el tipo de cambio se mantenga bajo y que la inflación baje más rápido. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Yo, por más que compre reservas, el riesgo país no va a bajar porque está el riesgo cuca. Por eso me tiene que ir muy bien en las elecciones. Vamos a ver en octubre qué termina pasando. Bueno, hay un dato adicional, ¿no? Otro tema que es sensible, y ya voy a la política, que es, vemos todo el tiempo, vino la semana pasada la presidenta de la Cámara de Turismo que nos dice, están creciendo un 80% los vuelos de argentinos al exterior. Hay una vacancia superior al 86% según datos de la Cámara del turismo receptivo, de los que vienen hacia aquí. ¿Cuántos dólares se van por eso? ¿Es algo significativo y no implica que esté mal viajar? Me encanta viajar por el mundo, ¿eh? A ver, es significativo. Hace poquito anduvo circulando un gráfico de un economista bueno, sólido, serio, que es Amílcar Colante, pero bueno, digamos, mezclan cosas que, no sé... A ver. Lo que pasa es que no me acuerdo del dato exacto, pero ponerle que si el acumulado de ingreso de dólares por vaca muerta, o sea, el saldo comercial energético, digamos, eran 9.000 millones de dólares en el año, bueno, había 7.500 millones de dólares en el año que se habían ido por turismo internacional y por pago de tarjeta. Entonces, bueno, sí, es significativo. Es significativo. Lo que pasa es que la pregunta para mí es un poco más grande. Si vos ves todos los años de la historia argentina, por lo menos desde el año, no sé, 2001 o 90 y pico, que hay estadísticas en el INDEC, el saldo de viajes y turismo siempre es negativo. O sea, casi siempre Argentina fuga dólares, por decirlo, en viajes y turismo. Entonces, a ver, lo que por ahí tenés es que es una cuestión estructural. Corrijo fuga. Corrijo fuga, porque en Sí, definitiva... quiere decir que se van. Porque si no, viste, te la toman y después te dicen los fugadores. Se la van, verdad se es van. gente que tiene sus ahorros, pero- compra, viaja y tiene el derecho a Pero viajar. por supuesto, digamos, el último que va a decir algo distinto de eso voy a ser yo, digamos. Pero a lo que voy es sí. Hay Pero dólares te que corro entran por por un... izquierda, digamos, Claro, fíjate. Te corro por me corriste derecha, por por derecha. derecha te No, hay dólares que entran por un motivo y dólares que se van. Bueno, se van los dólares por turismo, pero digo, por ahí Mar del Plata nunca va a ser tan atractiva como, no sé, una playa de Brasil. Entonces, bueno, acostumbrémonos a eso. Generemos dólares por otro lado, Sí, pero- no por el turismo Pero por receptivo. ejemplo, Bariloche sí puede ser atractivo para los brasileños y por ahí este invierno tal vez tuvieron mala suerte porque no hubo nieve, pero por ahí eligen irse a Chile que es más barato. Entonces el problema no es tanto Claro. quiénes se van, sino cómo hacemos para que Pero vengan yo digo- turistas Bueno, pero ahí la argentinos. culpa no es del dólar. Si Pero la enfocamos culpa el es de la tema por el actividad. tipo de También, cambio, claro, somos caros. porque mirá, mañana pará. llevamos el tipo de cambio a 10.000 y se nos inundan las Exacto. playas, pero me parece No, que no es la idea, digamos. Ahí estamos ¿no? todos pobres. Para llevarlo todo al extremo. Bueno, claro. ¿qué dice la gente? Mostrá la placa de Juan Mayol respecto a las expectativas con la economía. Y esto que vos ponés acá es algo que cuando uno pregunta en foros, en reuniones, participamos mucho con Sofi del IAEF y demás, preguntás y te dicen, me va mal, pero va a ir mejor. Bueno, acá vemos un escenario de tercios, ¿no? Tenemos
un escenario en el cual el núcleo K, por así decirlo, la izquierda, ve todo negro y dicen que van a empeorar. Tenemos el núcleo que adhiere fuertemente al gobierno, 32% va a mejorar, y un 34%, que es este sector que yo decía que está entre medio, que apoyo porque quiero que le vaya bien y porque no quiero volver a lo anterior, dice que se va a mantener igual. Igual, esta foto es un poquito peor a la foto que teníamos con este mismo indicador meses atrás. Está, digamos, me preguntás al inicio, ¿qué pasa cuando sube el dólar? Bueno, clima de incertidumbre, entonces, y por eso está bien puesto el se mantendrá igual en amarillo, porque no es un se mantendrá igual de una economía que la gente evalúa positivamente, es un se mantendrá igual de una economía que la gente evalúa mayoritariamente mal o regular, ¿no? Bueno, ahí Ceci, vos que conocés y trabajás cerca del presidente, por dónde trabajás, esto es lo que lo desvela la economía, digamos, lo que vibra vos que conocés cómo se maneja la gestión por allí. Es que es la obsesión, porque ellos entienden que si la economía funciona, todo lo demás llega solo. Entonces, por eso es la obsesión del presidente en ordenar los números, en ordenar la macro, en avanzar con eso, con los objetivos que se propuso el equipo económico, porque entienden que lo otro va solo. Ahí, Mati, yo creo que, sí, me parece que un poco lo que decía él, Juan y Ceci, pero la obsesión del presidente, yo creo que hay un sector de la política que está viendo que la economía no va o no está funcionando o no va a funcionar, y a eso explica un poco esta alianza de los gobernadores, sobre todo en algunas provincias que vieron o ven que la actividad o el consumo está muy bajo, y que ven que, si bien comparten votantes con Milei, eran aliados de Milei. Es el caso de Maximiliano Puyaro, alguien que fue a la elección en Santa Fe y que tenía si querés, alguna intención de hacer algún acuerdo, no pudo, ahora lo hizo Frigerio, pero Ignacio Torres en Chubut, digamos, hay una liga de gobernadores que están viendo que tampoco el gobierno garantiza éxito, digamos, a corto plazo, entonces están armando una alternativa. Me parece que eso es parte también de las claves de los movimientos que se están dando en estas horas, ¿no? Iván, ¿cuánto pesa la palabra de Stiglitz? No mucho, pero no. A ver, es premio Nobel de Economía, por supuesto, pero está claramente alineado a ideas de izquierda, ultraintervencionistas, digamos. Hasta te diría que Guzmán, que es su discípulo, lo mejora, digamos, pero partidario de renegociar la deuda, de foltear, al margen de si tuvo expresiones favorables al modelo venezolano, digamos, pero digamos, es alguien que va a venir a la Argentina y te va a decir también lo que muchos economistas argentinos dicen, ¿no? Acá tenés que devaluar, tenés que aumentar el gasto, entonces, bueno. ¿Y cuánto pesa la palabra de Neil Ferguson, que vino hace pocas horas y estuvo aquí en la Argentina? Bueno, de Neil Ferguson no conozco tanto su obra. Sí leí el artículo que le reprodujeron en español en Infobae. Y creo habla de un presidente que va a poder arreglar la economía argentina y le da muchas flores. Tuve la posibilidad de entrevistarlo para La Nación, que le vamos a dar el fin de semana, y es realmente optimista. Sí, él habla de un milagro. Creo que Ferguson es una persona que cree en el liberalismo, cosa que me parece muy bien, y eso está bueno. Y además que en economía en general, digamos, se valora a la propiedad privada y al mercado, o sea que no es algo ideológico, sino que más bien de consenso, te diría, científico o profesional. El único tema que me parece relevante por ahí para discutir o matizar es que Ferguson dice: Milei cambió el régimen económico en Argentina, y en el sentido de que no es que solo cambió un poquito la política monetaria, sino que cambió la cosmovisión que en Argentina tenemos de la economía. Y yo creo que justamente ese es el debate principal. ¿Se cambió o no se cambió? Y parte de eso lo vamos a ver en las elecciones. Y sobre todo si es sustentable o no, que yo creo que es la pregunta a responder. Hay canciones y hay